Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado La necedad es negar a Dios. La necedad es una palabra que hace referencia a la falta de inteligencia, a la falta de sabiduría o a la falta de razón o de juicio en el comportamiento, en lo que se hace o en lo que se dice. Puede entenderse también como una forma de terquedad irracional, donde una persona se aferra a sus ideas, a sus actitudes sin tener en cuenta los fundamentos válidos y sólidos, incluso frente a evidencias claras en contra. Definiciones según diferentes enfoques. En el diccionario de la RAI, necedad significa cualidad del necio, y necio es aquel que es una persona ignorante, que no sabe lo que podía o lo que debía saber, o terco en lo que hace o en lo que dice. Una necedad puede ser un acto o un dicho tonto o falto de sentido, una conducta obstinada y poco razonable, una opinión mantenida sin lógica ni justificación, a pesar de que se demuestre que está equivocada. En cuanto a la necedad espiritual, al abrir las páginas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, encontramos que la necedad no es simplemente un defecto de carácter en un momento de torpeza humana. No, en las Sagradas Escrituras la necedad es algo mucho más profundo, más serio. Es una actitud espiritual de rechazo a Dios. David en el Salmo 14, versículo 1, lo dice sin rodeos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este no es, digamos, un acto de un ateo, sino una rebeldía del corazón, una vida que se conduce como si Dios no existiera. El necio desprecia la verdad porque no la entiende. No porque no la entiende, sino porque no la quiere, no la desea. No, piensa que le compromete y por eso la rechaza. El necio aborrece, por tanto, la corrección. En Proverbios capítulo 12, versículo 15, encontramos el retrato y la imagen clara de la persona necia. El camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio no escucha, no aprende, no se deja enseñar, prefiere su propio pensamiento, su propio camino, y cuando se le corrige incluso llega a ofenderse. Pero el sabio, en cambio, se humilla, reconoce y acepta con humildad su posible error. La necedad también conduce a la destrucción. La Biblia no adorna la verdad. La necedad tiene consecuencias graves. También en Proverbios capítulo 19, verso 29, Salomón escribe: el castigo está preparado para los necios. Dios no se complace en la muerte del impío, pero el necio se encamina por su propia voluntad hacia el juicio y el castigo eterno, porque rechaza la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, según también el propio Salomón? ¿Cuál es, digamos, el antídoto a la necedad? Lo expresa, como he dicho, Salomón en Proverbios capítulo 1, verso 7, donde declara el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo, sino reverencia santa, obediencia total y reconocimiento de que Él es Dios y nosotros no. El sabio se inclina ante la voluntad de Dios, el necio se exalta a sí mismo. La necedad, por tanto, es vivir como si Dios no importara, como si Dios no existiera. Es rechazar su consejo, es despreciar su amor, despreciar su palabra y caminar según sus propios deseos. Pero Dios, en su misericordia, llama al necio al arrepentimiento. Y en Proverbios capítulo 1, verso 22, Salomón también escribe: oh simples, amad la sencillez, y vosotros necios, entrad en cordura. En otras palabras, inocentes, ingenuos, incautos, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Y luego dice: necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? No vivamos como unos necios. El sabio oye la palabra de Dios, responde y obedece. La verdadera sabiduría es Cristo, que según Pablo en
en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, dice: quien nos fue hecho Jesús, Cristo nos fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que busca a Cristo y vivirás. Veamos lo que Pablo dice de cómo Dios se revela tanto al necio como al sabio. En su carta a los Romanos, Pablo, capítulo 1, versos 20 y 22, nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y añade: profesando ser sabios, se hicieron necios. Las personas de todos los tiempos, desde la más primitiva hasta la más moderna, han tenido delante de sí un testimonio claro: la creación, el sol, las estrellas, el mar, la vida misma son una voz constante que grita: hay un Dios creador y todopoderoso. Sin embargo, en lugar de reconocer a Dios, la humanidad ha preferido aceptar y cerrar los ojos, aceptar la luz de las tinieblas y no la luz de Cristo, y caminar en medio del pecado y la desobediencia, y también ignorando, como venimos diciendo, la existencia de Dios. Lo hizo el Imperio Romano, rechazando a Dios. El César tenía la verdad delante de él y le preguntó a Jesús qué era la verdad cuando la tenía delante. Lo hizo también el pueblo de Israel en su historia, y también fue necio, o son necias las naciones modernas de hoy en día. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.